Pan casero relleno de jamón y queso, ideal para vender o disfrutar en familia. Hola Cuoqui, bienvenidos a Cocina del Restaurante en Casa. Yo soy el Tano y hoy vamos a hacer pan casero relleno de jamón y queso. Una de las mejores cosas es el pan recién horneado y nadie lo puede discutir eso. Es por eso que hoy hacemos este pan casero que me estaban pidiendo mucho desde que subí el short, así que acá lo tenés, el paso a paso. Si todavía no te suscribiste al canal, te recomiendo que te suscribas, cliques en la campanita porque vas a aprender y mucho. Los ingredientes, como siempre, los vas a encontrar bien detallados al final del video y acá abajo en la cajita de descripción. Vamos a cocinar. Lo primero que vamos a hacer para empezar con este pan es la masa. Tenemos la harina en un bowl a la cual le ponemos sal a gusto. A esto lo mezclamos bien para que no entre en contacto directo con la levadura. Y acá mismo le vamos a poner la levadura. Desgranamos un poquito si querés. Acá vamos con el aceite. Yo estoy usando aceite de oliva, vos podés usar aceite común. 2 cucharadas de aceite. Y le agregamos el agua. Ahora juntamos todo hasta que se forme la masa y la amasamos aproximadamente unos 5 o 10 minutos. Una vez que tenemos la masa así que ya está lisa, la vamos a cortar en 4 partes iguales. Acá 4 partes porque yo voy a hacer 4 panes. Si vos los querés hacer más chicos, los cortás en la cantidad de panes que vos quieras hacer. Hacemos bollitos y los dejamos descansar bien tapados hasta que dupliquen su tamaño. Cuando vemos que los bollos duplicaron su tamaño, los vamos a estirar. Muy fácil. Para eso espolvoreamos con un poco de harina la mesada. Ponemos el bollo, le ponemos también harina un poquito por arriba al bollo para que no se nos quede pegado ahora el palote de amasar. Y lo vamos a estirar tratando de formar un rectángulo de aproximadamente 4 o 5 milímetros de espesor. Una vez que lo tenemos así, mira, te mojas los dedos con un poco de agua. Mojamos los bordes. Y acá vamos a ir poniéndole el jamón y el queso. En este caso, vos los podés hacer con el relleno que más te guste. En este caso vamos a ir con jamón y queso. Sí te pido ponerle un poquito de relleno. No hagas como las panaderías que le ponen muy poco. Sobre el jamón vamos con el queso. Y una vez que lo tenemos así, es importante que los bordes de la masa siempre te queden libres para que puedas cerrar y sellar bien. Lo vamos a enrollar como si fuera un pionono, pero acá, cada vez que vamos enrollando, mira, tratamos de sacarle todo el aire así, tirando esto para atrás, ¿ves? Así, y lo enrollamos todo. Una vez que lo tenemos así, si ves que sobresale un poquito de queso, lo metes bien para adentro. El tema es que quede bien la masa sellada con la masa. Para que esto selle bien, te mojas los dedos con un poquito de agua y vamos pellizcando en la unión donde se unen las masas. Y una vez que te queda así, lo vas a llevar a la bandeja donde lo vas a cocinar previamente aceitada. Una vez que los tenemos todos en la bandeja aceitada, mira, ¿ves? El primero que estiramos ya fue creciendo a medida que íbamos armando los otros. Quedó como una escalera de menor a mayor. Ahora no te preocupes que eso cuando leve se va a nivelar solo. ¿Qué vamos a hacer? Este paso es opcional. Yo los quiero que queden bien dorados, así que los voy a pintar con huevo batido, sin nada, solamente huevo. Y una vez que los pintamos todo, lo que voy a hacer ahora sí no es opcional, hay que hacerlo. Le vamos a hacer los típicos cortes que tiene el pan francés. Con un cuchillo bien afilado vamos a ir haciéndoles pequeños cortes
más bien superficiales, así, ¿ves? Esto para que vaya creciendo mientras va leudando. Y ahora los vamos a dejar así, bien tapados, que descansen hasta que dupliquen su tamaño. Cuando los panes hayan duplicado su tamaño, ya están listos para cocinarse. Horno precalentado, 180, entre 180 y 200 grados. Los vamos a cocinar entre 20 y 30 minutos. Y después de 30 minutos, mirá cómo te van a quedar estos panes. Espectaculares. Ya te muestro cómo queda esto por dentro. Yo los voy a dejar reposar 2 o 3 minutos. Y mirá lo que te van a quedar estos panes una vez que salen del horno. Espectaculares. Se quiere escapar me parece. Mirá, la esponjosidad que tiene es espectacular. Mirá lo que es esto. Si te gustó la receta, te invito a que te suscribas al canal, nos dejes tu like, cliques en la campanita y nos ayudes compartiendo este video para que podamos seguir haciendo más contenido como este. Nos vemos en el próximo video. Te dejo con los ingredientes.